Mi nombre es Iyari Cañari y en esta oportunidad durante este ciclo verano de MetaAprende voy a estar acompañándolos en el curso de histología. Por tanto, para esta primera introducción he preparado para ustedes algunos conceptos que van a ir viéndolo bastante en lo que es laboratorio y uno que otro término que también van a estar repitiéndolo bastante en seminario, ya que muchas de las cositas que vamos a ver hoy y en las primeras clases de lo que es el bloque parcial les va a servir a ustedes para conocer ya de capot todo lo que viene a ser sistemas, ¿no? Sistema respiratorio, sistema digestivo, que ya son porciones un poquito más extensas del bloque finales. Entonces, con ustedes, entre tejidos y células, generalidades de la histología. Bien, cuando nosotros queremos hablar sobre histología, siempre nos van a tratar de decir la definición de la misma palabra. Y es que es importante conocer qué significa histología. Vendría, ¿no? De dos palabras compuestas que viene a ser estudio de logos e histo de tejido. Entonces, histología viene a ser esa porción. Entender cómo es que están compuestos todos esos órganos, en qué relación se encuentran y cómo entre células pueden tener también cierta comunicación para que actúen de manera conjunta y formen, ¿no? Lo que vienen a ser organismos mucho más complejos. Entonces, ¿qué más se puede mencionar sobre esto? Sobre la macroanatomía de las células. En un principio, ustedes, tanto en biología, tanto en anatomía, van a ver, ¿no? Sistemas, por ejemplo, este que vendría a ser el sistema nervioso central, conociendo un poco el encéfalo, el tallo encefálico, la médula espinal. U otro sistema que viene a ser, por ejemplo, la conformación del sistema endocrino, donde participa mucho lo que viene a ser el páncreas y otras glándulas, o también a este órgano que muchos lo conocen, ¿no? Porque dicen que es el que se regenera y es conocido como el hígado, ¿no? Entonces, vemos acá de manera general órganos en complejidad, ¿no? Pero si yo quiero darle un estudio mucho más individual, mucho más específico, me voy a la microanatomía de las células. Y eso es histología. Histología es ver no solamente diferentes tinciones de un azul, un morado, un púrpura, pues cada una de estas células va a tener un significado. Y la forma o la manera en cómo éstas se comporten al momento de verlas en el microscopio nos van a indicar a nosotros si es que nos estamos encontrando con un tejido sano o un tejido con alguna anormalidad. Entonces, esta microanatomía de las células se va a encargar ya de utilizar ciertas técnicas especiales, como vienen a ser las tinciones, el uso del microscopio, tanto el óptico y también el electrónico. Y así como también, como les mencionaba, lograr identificar aquellos tejidos que sean sanos y aquellos tejidos que tengan alguna anormalidad. Bien, entonces, ¿por qué hay acá estas dos imágenes? Quiero que se den cuenta que no es difícil identificar una célula en un tejido histológico. Pues vean que de esta porción del sistema nervioso central, yo he cogido una pequeña biopsia que se utiliza muy comúnmente cuando uno quiere detectar cáncer y encontramos acá esta célula, ¿no? Esta célula nerviosa. Vemos que tiene una forma triangular. Vemos que resaltan colores púrpuras, algo central que vendría a ser el núcleo, y vamos a ver, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo identificar de esa forma qué organela es, o si es la membrana, o si es el citoplasma? Por otro lado, si yo me voy y hago un zoom con el microscopio a una pequeña célula del hígado, me voy a encontrar con una célula que incluso dentro de este curso van a ir tomando diferentes nombres. Por ejemplo, nosotros lo conocemos, ¿no? Hasta biología lo conocíamos dos tipos de célula, la célula animal y la célula vegetal. Pues acá, dentro de las células del hígado, vamos a encontrar a uno conocido como células llamadas o células llamadas hepatocitos. Y así vamos a ir observando diferentes nombres para cada una de estas células. Entonces, esto simplemente de manera general. Pues lo que nos interesa es conocer los niveles de organización de los seres vivos. Ustedes han escuchado, no solamente en biología, también lo han escuchado seguramente en cursos del colegio, como viene a ser el curso de química,
que viene a ser cómo es que nosotros, desde algo tan chiquitito como vienen a ser las partículas subatómicas, tanto neutrones, protones, electrones, al juntarse forman, ¿no?, un átomo. Cuando estos siguen juntándose, agrupándose, me forman elementos mucho más complejos, como una molécula. Y si estas moléculas siguen uniéndose entre sí, me forman un organelo. Algunos de los organelos que conocemos dentro de una célula vendrían a ser, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, mitocondrias, ribosomas, ¿no? Bien, estos organelos van a tener que ubicarse en algún espacio, ¿no? Y este espacio, o conocido también como la unidad mínima de vida, es conocida como la célula, la base de todo este curso. Y si estas células se agrupan, ¿no?, y ya trabajan en conjunto, vendría a conocerse como un tejido. Y si estos tejidos nuevamente se agrupan, ¿no?, ya haciendo estructuras mucho más complejas, vendría a ser conocido como un órgano. Todos los que conocemos, el corazón, los pulmones, los riñones, el páncreas, entre otros. Y ya todo el grupo de estos órganos me formarían aparatos y sistemas, que en conjunto, ya para finalizar esta organización, tendrían como resultado un individuo. Bien, entonces, conociendo ya estos niveles de organización, ya sabemos dónde ubicarnos. Entonces, uno de esos primeros términos que van a estar escuchando en laboratorio es la técnica de rutina conocida como hematoxilina eosina. Y Yari, pero ¿qué es eso, no? Sé que pinta, vamos a ver tejidos con colores, ¿no? Pero no solamente es eso, ya les he dicho que cada una de esas células va a tener una estructura específica. Entonces, veamos este pequeño ejemplo. Vemos que como en la organización, el primer organismo va a ser, por ejemplo, una rata, ¿no? Un ratón, que es comúnmente usado en laboratorio para diferentes estudios. Si hago, ¿no?, ese corte, esa biopsia de una parte del hígado de esta rata, voy a encontrar estructuras mucho más específicas, ¿no? Y si hago nuevamente zoom, ¿no?, voy a encontrar estructuras como las que estaban al principio y a las células mucho más específicas. ¿Qué es esta técnica? Esta técnica es una forma de nosotros identificar las organelas dentro de una célula al momento de observarlo en un microscopio. Entonces, la técnica hematocilina eosina inicia preparando la muestra, o sea, sacándola con una biopsia y observándola en un microscopio. Eso van a hacerlo todas las semanas, desde que inician con la introducción hasta que terminan, ¿no?, con la última clase, que viene a ser aparato reproductor masculino y femenino. Entonces, un poco más de esta técnica y algunos tips que puedo brindar en esta clase introductoria, viene a ser cómo identificar, ¿no?, cuándo es un núcleo, cuándo es una membrana, cuándo estoy viendo un citoplasma. Esta va a ser su cara quizás al principio, al ver estas diferentes tonalidades. No solamente van a encontrar estas. Por ahí, yo cuando estuve observando, por ejemplo, el tema de tejido conectivo, no había hematocilina eosina. Habían otros colores, como colores de plata, colores Mayor y Montgomery, que pintaban las tonalidades o esas fibras en tejido conectivo de un color negro, un poco amarillento, un color un poco más marrón. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizo esa rutina de hematocilina y eosina? Esta la van a presenciar entre un 70 o un 80% en todas sus clases. Las demás pueden ir variando de acuerdo al tipo de tejido que ustedes estén observando. Entonces, vamos a ver acá tres láminas y vamos a ir desarrollándolas con ustedes durante estas dos láminas siguientes. Tenemos acá esta primera, que la vemos en tonalidades azules, ¿no? Esta segunda, que, bueno, ya acá ya no observo ya mucho. La primera todavía puedo quizás resaltar lo que vienen a ser círculos, ¿no? Círculos de color azul un poco más intensos. Alrededor de estos encuentro quizás colores un poco más celestes, ¿no?, como vendría a ser esta conformación, esta limitación. En cambio, ya en la figura 2 no logro ya observar, o sea, algo más específico.
Claro, observo algunas estructuras, pero no tienen una relación de cómo ver en qué momento terminan. Y ya la tercera imagen vendría a ser una combinación de estas dos tinciones, porque esta primera viene a ser el uso de la hematoxilina y esta segunda el uso de la eosina. Esta va a ser, esta tercera imagen ya es totalmente ya la rutina completa, hematoxilina, eosina. Veamos ya estructuras un poco más, para poder identificarlas, encontramos nuevamente esos círculos en tonalidades mucho más oscuras, encontramos ya límites entre ellos, incluso conductos, ¿no? Entonces, ¿qué son esos conductos cuando yo digo hematocilina, eosina? Cuando es basófilo y acidófilo. Y es algo que también van a ir conociendo en laboratorio. Entonces, vamos a ir comentando más sobre esta rutina. Bien, dos palabras que siempre van a también encontrar va a ser lo basófilo, basofilia, basofilia y eosinofilia. ¿Cuándo digo que es basofilio y cuándo digo que es eosinófilo? ¿No? Cuando tengamos que identificar cierto color. Ya con lo que he ido mencionando, seguramente están asociándolo. Hematoxilina va a ser siempre colores de un morado, de un azul o tonalidades en púrpura. Y la eosinofilia va a ser, bueno, lo contrario, tonalidades en rosa y otro quizás teniendo una tendencia al rojo. Entonces, conociendo esto, ya con los colores vamos a ir desmenuzando, ¿no? Un poco más de esto. Bien, la hematocilina va a ser un colorante básico, es decir, va a teñir todas esas estructuras ácidas, o también conocidas como basófilas, como vienen a ser, por ejemplo, acá, estos dos rectángulos son la representación de una célula. Ahorita la célula está vacía. ¿Qué va a identificar la basofilia? Como les mencioné, son colorantes básicos. Van a estar cargados en una carga positiva, ¿ok? Y lo que quiero que recuerden es que la basofilia siempre va a irse al opuesto, va a querer pintar lo opuesto. Entonces, si la basofilia es de color, o sea, digo, si es de una carga positiva, va a buscar estructuras que tengan una carga negativa. ¿Y qué estructuras dentro de la célula son negativas? Bien, la primera de ellas, de manera intracelular, acá vamos a poner eso acá, intracelular y extracelular. Ya. Todo lo que está dentro de la célula, que va a ser pintado de este color, va a teñirse de este color púrpura morado, va a ser, en primer lugar, lo que más nos interesa, ¿no? ¿Dónde se guarda toda la información genética de una célula? Dentro de un núcleo. Entonces, el núcleo, junto con el ADN o ARN en otro tipo de organismos, va a pintarse de ese color azul. Por otro lado, también una de las organelas que acompaña casi cerca, y siempre lo han visto en los libros, es que tiene una forma así como si fuera un acordeón, que es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Y por qué el rugoso y no el liso? Debido a que al rugoso lo acompañan los ribosomas. Y estos ribosomas tienen una estructura que los hace negativos y fáciles de identificar para este tipo de color. Entonces, estas dos estructuras, tanto núcleo, ADN, ARN, el retículo endoplasmático rugoso junto con los ribosomas, más otra estructura que acá, dentro del tema número 2, que viene a ser tejido conectivo, van a ir conociendo a los GAGs. ¿Qué son los GAGs? Como una forma de adelanto, vienen a ser estructuras que conforman, se podría decir, la fuerza de la célula. Es decir, esta célula, claro que tiene cosas que contiene, ¿no? Pero necesita algo que se mantenga unida a otra célula.
Es decir, por ejemplo, tenemos dos células juntas. Para que estas dos células se mantengan juntas, soporten cualquier tipo de tensión, es decir, si yo jalo la piel, esta no se jale, ¿no? No se tensione, no se rompa, es necesario que haya una fuerza, ¿no? En este caso, estructuras GAGs que van a aparecer como si fueran escobillas, tienen esa función de brindar soporte a las células. Entonces, estas que se encuentran extracelular, es decir, que se encuentran afuera de la célula, también tienen esa propiedad de pintarse de color púrpura o de un color basófilo. Por otro lado, la eosinofilia vendría a ser, ¿no?, esa coloración rojo-rojiza, y algunas de esas organelas que se encuentran pintadas de ese color o van a llegar a pintarse de ese color, vendría a ser lo opuesto, ¿no? Bueno, acá vamos a dibujar nuevamente el núcleo, que es basófilo, y afuera venía acompañando el retículo endoplasmático rugoso, pero acá, como les mencionaba, se encuentra también el liso. Esta organela, retículo endoplasmático liso, también tiene esta propiedad, la de la eosinofilia. Otra de las organelas también importantes y la cual es la encargada, ¿no?, de brindarnos la energía o de generar, ¿no?, esa fuerza que necesitamos para realizar ciertas actividades móviles, vendría a ser la mitocondria. Y otra organela que también es la encargada de transportar sustancias de afuera hacia adentro, vendrían a ser los lisosomos, que siempre están, ¿no?, acompañando al aparato de Golgi. Y también, así como hay estructuras como los GAGs que se encuentran afuera, realizando, ¿no?, su función de soporte, también vamos a encontrar diferentes fibras elásticas, fibras musculares, que van a tener entre su conformación también la posibilidad de pintarse del color eosinófilo, de un color rosa o rojo. Entonces, esto, así, ya a términos generales, va a ser importante para ustedes en el laboratorio. Observar esto les va a poder ayudar a identificar dónde está o dónde nace el núcleo o el citoplasma. Entonces, sí, ya conociendo, ¿no?, un poco de eso, ¿qué es lo que se pintaba de un color mucho más basófilo? Era el núcleo, ¿no? E identifico al núcleo. Si observo ahora ya la parte que envuelve ese núcleo, un poco más claro, encontramos al citoplasma. Y es mucho más fácil identificarlo así porque ya conocemos qué organelas o qué estructuras se están pintando de los diferentes colores, ¿no? Hematoxilina o eosina. Y bien, teniendo una pequeña introducción ya a nuestro primer tejido, que vendría a ser el tejido conectivo, encontramos, ¿no?, algunas de sus características, que lo voy a pasar súper rápido. Vendría a ser, ¿no?, a hablar sobre este primer tejido. No es muy general, algunos de los más específicos, que dentro de los 4 que voy a mencionar acá, tendríamos al tejido epitelial, al tejido conectivo, al tejido muscular y al tejido nervioso. Estos dos primeros los vamos a encontrar definitivamente en la mayoría en la mayor cantidad de órganos y de sistemas, ¿no?, que vamos a ir viendo durante estas semanas. Y estas dos son mucho más específicas. Así que también tienen su peculiaridad o su forma característica. Ya, entonces, dentro de las características de este primer tejido epitelial encontramos su origen, ¿no? Es importante saber de dónde nace. Vamos a encontrar en el desarrollo embrionario a 3 capas: la capa ectodérmica, la capa mesodérmica y la endodérmica. La ubicación de este tejido va a ser en todas las superficies corporales, cubriendo huecos, como vienen a ser órganos huecos, órganos, cavidades, ¿no? También se presenta la renovación, tiene un cambio constante porque, por ejemplo, al estar en la piel, tiene que ir cambiando, ¿no? Por alguna herida que pueda suceder, por alguna erosión que se pueda sufrir, es necesario que este tejido se vaya cambiando. No es irrigado, es decir, que no es vascularizado, porque hay otro tejido por debajo de dibujo acá al tejido epitelial,
hay otro tejido por debajo, que ya adelantando sería el tejido conectivo, es el encargado de irrigarlo, ¿no? Es tampoco no inervado, o sea, no tiene terminaciones nerviosas, así que también quien apoya para poder nosotros sentir alguna sensación con la piel, viene a ser el tejido conectivo. Sin sustancia intercelular, que significa que estas células van a estar súper pegadas y no van a tener alguna sustancia entre ellas. No hay esto, o sea, no hay algo que las esté separando. Están súper juntas por uniones especializadas, como vienen a ser la de adhesión celular o complejos de unión, que también lo vamos a ir viendo poco a poco. Van a estar fijadas a una membrana basal, es decir, tienen que descansar sobre algo, ¿no? Antes de que estén tocando al tejido conectivo, van a descansar sobre una membrana. Y poseen polaridad estructural y funcional. ¿Qué significa esto? Que van a organizar a cada una de sus organelas para que puedan tener una mejor función. Y estas funciones, de las cuales hablo y las recuerdo siempre con esta memotecnia de Patadice, vienen a ser protección, debido a que va a estar, por ejemplo, en la piel y necesita, ¿no?, tener una fuerza constante gracias a esas moléculas de adhesión celular. De absorción, ¿dónde encuentro al tejido epitelial entonces? En los intestinos, porque son los encargados de absorber todos los nutrientes que ingresan a nuestro organismo. El transporte de material, que viene a estar representado por los cilios, que son pequeñas estructuras que se encuentran en la parte apical o la parte superior de esa célula, que también ayudan a captar esos nutrientes. Deslizamiento, como las serosas, que encontramos, por ejemplo, en la pleura de los pulmones para su protección. El intercambio, que también vendría a estar acompañado de la secreción en glándulas e intercambio, bueno, acá es alveolar, porque va a ir acompañando también a lo que viene a ser el sistema respiratorio, y la excreción, que ayuda, ¿no?, a poder eliminar todos aquellos residuos que se puedan eliminar. Entonces, acá una vista gráfica de las regiones de este tejido epitelial vendría a ser la región apical, que tiene una función específica, que viene a ser la de absorber, y entre otros, deslizamiento, mover cosas, por ejemplo, comida que esté ingresando a los intestinos y lo traslade, ¿no? Región lateral, que permite la unión entre célula y célula, y la región basal, que está en constante contacto con la membrana donde va a descansar esta célula. Miren, esto es de manera gráfica. Esto vendría a ser nuestra figura en un corte histológico. Se dan cuenta, el núcleo siempre va a ser de un color mucho más intenso y el citoplasma de un color mucho más claro. Acá está un poco de ese desarrollo embrionario que fui mencionando, la polaridad, que es la forma en cómo van organizando su estructura, tanto dominio apical, dominio lateral o vasolateral, ¿no?, que en algunos libros los vamos a encontrar así. Y esta clasificación de epitelios de manera general, que vamos a ir también mencionando, que viene a ser la distribución del tipo de epitelio simple. Vamos a encontrar al plano simple, vemos acá que parece, ¿no?, una hoja de papel. También se le conoce como epitelio escamoso. El segundo es el epitelio cúbico simple. Cúbico, ya vemos ya el cambio de forma, ya no es plano, tiene una forma de un dado. Encontramos también el epitelio cilíndrico simple, ya tiene forma de columnas, o también columnar cilíndrico, y uno especial que viene a ser el epitelio pseudoestratificado. ¿Qué significa pseudo? Significa falso, falsos niveles. Significa que, por ejemplo, vemos acá muy en la base unas células epiteliales de forma cúbica, pero al lado vamos a encontrar algunas de una forma columnar. Entonces, no se puede identificar qué tipo de epitelio es al final, ¿no? Por eso es que se le denominó pseudoestratificado. Luego, por otro lado, encontramos a los estratificados o poliestratificados, que significa más niveles. Esta simple es tan solo de una sola capa. Y esta segunda clasificación de más de 2 capas. También se vuelve a repetir el nombre, casi similar, plano estratificado,
vamos a encontrar células epiteliales planas en forma de libro, pero varias capas. Al cúbico estratificado en forma de cubo, pero varios niveles. El cilíndrico estratificado en forma columnar. Y encontramos también uno especial que viene a ser el epitelio transicional polimorfo o urotelio, característico de la uretra y órganos que conforman el sistema urinario. ¿Por qué le dicen de transición o urotelio polimorfo? Porque cambia de forma. Imagínense que uno va inflando un globito, ¿ok? Infla un globito y cuando lo saca, ¿no?, de la boca, este globito se desinfla. Entonces, de la misma manera, en nuestro sistema urinario, para que la uretra pueda liberar la orina, es necesario que realice un movimiento. Y en este caso se llama, ¿no?, el movimiento de relajación o el movimiento de distensión. Cuando está relajado, encontramos a las células epiteliales en forma de globito. Y cuando está distendido, cuando hay bastante orina, ¿no?, encontramos a estas células ya de una forma plana, como si fuera una hoja de papel. Entonces, estos tipos de epitelio se pueden ir mencionando mucho más específicamente y conociendo a través de esto se puede conocer los otros tres tejidos que les mencionaba, el conectivo, muscular y nervioso. Espero que les haya gustado esta porción de histología y les pasamos ya con la tercera parte de esta ponencia, que vendría a ser el curso de anatomía.